de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la cual vamos a analizar, ¿no es cierto?, la elección de primera vuelta que tenemos el 27 de octubre, ¿no es cierto?, por delante, de Argentina, ¿no es cierto?, sino también de la región y del mundo, y que realmente nos hace una contribución muy importante al instituto. Y después, Julio Burman, que todos acá lo conocen. Muchas gracias, Rosendo, por la invitación y por el espacio. Yo, digamos, brevemente voy a tratar de enfocar la situación de los escenarios para el gobierno en particular y para lo que es la estructura de Juntos para el Cambio en general de cara al 27 de octubre. Vamos a comenzar un poco por lo que el cuadro que hoy tenemos. Lamentablemente en términos institucionales, porque seguramente las PASO han hecho algún tipo de contribución al ordenamiento de la oferta partidaria en lo que tiene que ver con, de alguna manera, el estrechamiento de las opciones, sobre todo a escala presidencial, seguramente estas PASO han significado un incentivo fundamental para su derogación, porque se han transformado en una primera vuelta de facto. Los actores están actuando en ese sentido, el electorado lo percibió así, y llegamos al 27 de octubre con un clima de segunda vuelta electoral, cuando no sería y no fue el espíritu de unas primarias que, si bien tuvieron influjo de cierta idea uruguaya, terminaron siendo algo muy distinto. Si nosotros evaluamos la próxima elección como una segunda vuelta de facto, los antecedentes de reversión de esas tendencias a nivel mundial de los últimos 80 años, lo que nos muestran es una posibilidad de reversión en el 36% de los casos. Estamos hablando de unos 42 casos sobre 116 escenarios de segunda vuelta en todo el mundo, en los 5 continentes. Sobre ese escenario, apenas 9 tuvieron diferencia entre 5 y 10 puntos entre el ganador y el segundo partido colocado. Y desde 1950 solamente 2 elecciones reconocieron diferencias cercanas a los 15 puntos entre el primero y el segundo. 2 ejemplos que, como ustedes comprenderán, son poco dúctiles para aplicarlos al análisis de la política argentina: Ghana y Afganistán. Básicamente, ese escenario implicaría como conclusión natural que están todos los incentivos dados como para que el resultado de las PASO se ratifique y seguramente de alguna manera, por el efecto ganador que en 2015 benefició a Macri, se amplifique en las elecciones del 27 de octubre. Sobre esto, ¿qué tendría que pasar para una reversión? Yendo al diagnóstico contrario. Eso depende y está basado básicamente en el número de la participación. La participación fue del 76%, más o menos alineado con el promedio histórico de la participación de lo que es en Argentina, si exceptuamos 2 outliers estadísticos que son casos excepcionales: 1983 y 2015. Si la participación se mantiene en los términos que se mantuvo en las PASO, Alberto Fernández necesitaría perder 1 millón de votos para caer a menos del 45% que impone la Constitución, 45 con 10 de diferencia con respecto al segundo, y Macri debería sumar más de medio millón de votos. Estamos hablando de que Alberto Fernández tendría que perder 15.000 votos por día y Macri tendría que ganar 20.000 votos por día.
desde el momento en que al día siguiente de las PASO. Yo no voy a hacer juicios de valor, ustedes se imaginarán cómo es la situación. En el caso de un aumento de participación, necesitaría un influjo de 2,5 millones de nuevos votantes y captar por lo menos la mitad de esos 2,5 millones, tal como ocurrió en 2015, que una confluencia de votantes en blanco, votos a terceros partidos y votantes que se abstuvieron en las PASO, en un 70%, en un ejercicio de trasvasamiento electoral que no tiene antecedentes en nuestra historia electoral, terminó en la fórmula de Cambiemos. Tendría que darse lo mismo este año. Se argumentó el sentido con la inspiración de la última elección de este domingo en Mendoza y el aumento del caudal electoral de Cambia Mendoza y el candidato Suárez, que podría pasar lo mismo. Hay que aclarar que los votantes de Suárez, los 6 puntos de las PASO mendocinas a las generales, además de tratarse de una elección provincializada, poco aplicable al ámbito nacional, tiene que ver con votos que mayormente fueron de agrupaciones que no superaron el umbral de las PASO mendocinas y que eran programáticamente afines a Cambia Mendoza. Macri no va a contar con ese beneficio porque La Baña, porque Centurión y porque Espert van a estar en la elección de octubre. Previsiblemente La Baña va o estancarse o descender. Espert seguramente va a sufrir en mayor medida el impacto de la polarización. Y la gran incógnita, y muy subestimada ante las PASO, va a ser Gómez Centurión. Creo que Gómez Centurión tiene los incentivos para aumentar su caudal electoral desde una oferta nacionalista ubicada más en extremo derecha, que tiene algunos ejemplos en la región. Incluso si vamos a Uruguay hay una fuerza similar que también el mismo día de la elección argentina va a tener un rol muy importante, que es Cabildo Abierto del general Manini Ríos. Ante esta situación, ¿cuál sería el escenario, los escenarios posibles para la coalición oficialista? Personalmente creo que se abren 2 escenarios posibles ante un eventual triunfo de Alberto Fernández. Un escenario chileno y un escenario uruguayo. El escenario chileno posible es que las fuerzas políticas, los dirigentes políticos que controlan territorio dentro de la coalición Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta, desde el domingo, Cornejo, que tiene su lugar ya asegurado en la Cámara de Diputados, y el gobernador Suárez, construyan lo que la derecha chilena construyó después de su derrota a mano de la Concertación. Una alianza opositora con un margen de institucionalización y de reconocimiento al debate interno y a los actores que componen la alianza mucho más formal que se ha conocido hasta ahora, que de alguna manera es, Cambiemos, una alianza electoral que no se tradujo en la gestión del gobierno, con lo cual es un experimento imperfecto. El otro escenario es el escenario uruguayo: fragmentación, la creación de una fuerza moderada dialoguista, un rol que a lo mejor jugó Miguel Ángel Pichetto al inicio de la gestión de Cambiemos, que cuenta en el actual presidente de la Cámara, Monzó, y en sectores del peronismo vinculado a Cambiemos, la posibilidad de construir un bloque intermedio que negocie ley por ley, tanto con oposición como con el eventual gobierno peronista, y que ayude de alguna manera a moderar a los sectores más radicales de la nueva administración en la negociación parlamentaria. Por último, queda evaluar el rol del actual presidente. Si
Las encuestas son rudimentariamente correctas, y esto a la luz de lo que ha pasado en las PASO es una aclaración importante. En la mayoría de los casos ha habido honrosas excepciones. El escenario más factible es que el presidente Macri se transforme en un activo tóxico para la coalición. Y como hicieron los europeos con los activos tóxicos bancarios, hay que buscar un banco malo que los contenga. Y el presidente seguramente se transforme en su propio banco malo, donde todos los integrantes del resto de la coalición lo culpen de todos los males posibles, y eso incluya una temporada judicial ardua para el actual presidente. Esto no estoy haciendo ninguna aserción de culpabilidad ni de delitos, sino que, bueno, una lamentable tradición argentina implica que los expresidentes se transforman en mala palabra en la política argentina y terminan teniendo su propia temporada de tribunales, a excepción de Raúl Alfonsín. El otro escenario de Macri liderando a la oposición es quizás el escenario más conveniente para un gobierno peronista, producto de que va a tener, como Macri tuvo en Cristina a principios de 2016, una rival que va a tener el pasivo de una gestión reprobada y va a lastrar las posibilidades que la RETA, que la UCR, puedan tener de construir una oposición independiente y de ser una alternativa en 2021. Si la racionalidad prima moderadamente, aunque sea en los actores, todo tendría que indicar que la construcción de un espacio de centro-derecha en la Argentina que incluya elementos del peronismo debería pasar por Horacio Rodríguez Larreta y por el entramado que parecen querer liderar tanto el aún gobernador de Mendoza, Cornejo, y seguramente el gobernador de Jujuy, Morales. Pero el rol de Macri en ese sentido va a ser fundamental en facilitar o complicar la herencia en la construcción de una alternativa que electoralmente es necesaria y que institucionalmente se necesita para contrapesar a un gobierno que va a estar seguramente contando con una mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y seguramente va a estar rondando, si los resultados se mantienen, en el entorno de los 120 escaños, con lo cual podría estar llegando a el quórum propio con el apoyo puntual del Frente Cívico Santiagueño o el Frente Renovador de la Concordia Misionero, como se dio en estos años en el caso de la mayoría de Cambiemos, que, sin embargo, contaría con un activo parlamentario muy grande, que es que Cambiemos, aún repitiendo los resultados de las PASO, se ubicaría en los máximos en bancas de cualquier oposición democrática del 83 para acá. Es muy difícil que Cambiemos caiga por abajo de los 100 diputados. Y eso son números máximos para una primera fuerza de oposición de nuestra historia democrática reciente, lo cual, si se logra contener y se logra una bancada con cierta cohesión, va a implicar que el gobierno va a tener que surcir con mucho esmero alianzas parlamentarias, porque va a tener una oposición potencialmente fuerte, competitiva y con todos los incentivos para ejercer oposición radicalizada a los proyectos tanto económicos como políticos que tenga la nueva administración. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo voy a decir cosas en algún sentido parecidas, porque coincido con muchas de las cosas que dijo recién Patricio. Bueno, por lo que se dijo antes, hay una expectativa altísima de que en las elecciones de octubre gane Alberto Fernández y Cristina Fernández. De acuerdo a números de encuestas que yo conozco, la tasa de retención de voto va a ser casi absoluta por parte de Alberto Fernández, va a 97 sobre 100, repetiría su voto. Y en el caso de Macri retiene muchos votos también, 9 de cada 10 aproximadamente, lo cual contraría un poco lo que suponía Labaña hace algunas semanas, de que se podía disgregar el voto de Macri, dado que el voto estratégico perdería sentido en este escenario. Sin embargo,
es claramente exitoso Macri en retener su base electoral. Va a retener casi todo eso, e inclusive dentro de los que no votan a Macri había un conjunto que podría llegar a repensar su voto hacia Macri, aunque la mayoría se quedaría en sus opciones iniciales. Por lo tanto, lo que cabe esperar es un resultado no tan distinto, con algunas variaciones que son impredecibles, respecto del voto de las PASO. Por lo tanto, lo que tenemos que comenzar a analizar nuevamente, probablemente por varios años, es, como tema central del análisis político, es el peronismo, ¿no? Lo fue durante mucho tiempo, tuvimos una primavera de analizar otro tipo de temas, ahora nuevamente la peronología se va a convertir en un tema dominante, sobre todo porque vamos a entrar ya en una fase, sobre todo dado que muchos compartimos la impresión de que el ciclo peronista que va a iniciarse muy probablemente en diciembre no va a ser corto, porque aun cuando Cambiemos va a tener las características que recién se mencionaban en el Congreso, y aun cuando va a sobrevivir un Cambiemos periférico, lo cierto es que la fuerza electoral e institucional que va a tener el peronismo va a ser muy impactante en el marco de, muy parecida tal vez a la del año 2007, ¿no? Donde realmente el conjunto de las gobernaciones, el Senado como siempre va a seguir siendo peronista, pero esta vez inclusive con la fuerza particular de una vicepresidencia con otras connotaciones, y la Cámara de Diputados, donde coincido con Patricio, si bien no va a tener mayoría absoluta el Frente de Todos, va a tener las capacidades de generarla a partir de las alianzas que está trabajando justamente Alberto Fernández. Por lo tanto, se viene una etapa de fuerte peronización del sistema político en el marco de una impresión generalizada de fracaso de la administración actual, ¿no? Como decía Mirta Legrand, el presidente fracasó. Esa idea me parece fue bien captada, porque es un poco lo que piensan los propios votantes de Cambiemos, es decir, aún en los votantes de Cambiemos había una mayoría de ciudadanos que creían que el presidente había hecho mal las cosas y lo votaban en el marco de la polarización. Y lo van a votar nuevamente en ese marco. Ahora, esto implica pensar, por eso decía que se abre una nueva etapa de peronología en el análisis político, cómo llegamos hasta acá, porque desde el 89 hasta el 2019, a nivel presidencial, de los 30 años de gestión que se cuentan, 24 estuvieron en manos de presidentes peronistas, y aquellos que probablemente, si iniciamos un ciclo corto, mejor dicho, no tan corto de peronismo de ahora en adelante, cuando hagamos nuevamente la cuenta del 89 al 2029, vamos a encontrar realmente que el peronismo fue totalmente dominante en la política nacional. O sea, el peronismo crece a medida que nos alejamos de la muerte de Juan Perón. ¿Por qué llegamos hasta acá entonces? Creo que va a ser motivo de una nueva reflexión con otras categorías, porque realmente lo que encontramos en una lectura panorámica del sistema político argentino es que el peronismo es más de la mitad de la Argentina. Más de la mitad en términos electorales, y esto lo hemos analizado en varias sesiones acá del Instituto, cuando analizamos los resultados históricos de la democracia, siempre destacamos que desde el 89 en adelante, el peronismo siempre es más de la mitad, en el sentido de que hay que rastrear peronismo tanto en los votos de los frentes que integra el PJ como en el resto del arco político. En la elección del 95, Carlos Menem saca la mitad de los votos y tiene como segundo a una escisión del partido peronista, que era el Frepaso. En el 99, una de las razones por la que gana el no peronismo fue porque el radicalismo se alía a ese Frepaso, y además porque el Frente Justicialista se había dividido con la escisión de Cavallo, que en aquel momento provenía del peronismo y de hecho tenía una trayectoria previa a ser ministro en el peronismo. En el 2003, sabemos, la suma de los tres candidatos peronistas es 60% de los votos, un número que más o menos vamos a ver repetido en las elecciones de 2007, 2011 y hasta la de 2015, si empezamos a sumar las diferentes expresiones del panperonismo en Argentina. Esto puede parecer paradójico porque en las encuestas la mayoría de los consultados dicen, o sea, una minoría se identifica como peronista, la identidad peronista se va licuando en sus sentidos históricos porque finalmente nos alejamos cada vez más de ese mito fundacional de Perón y Eva Perón. Sin embargo, el país peronista
sigue siendo mayoritario, tal vez porque hay un conjunto de ladrillos dentro de lo que es el mapa político electoral, en el conurbano, en las provincias periféricas, en el voto que representa a los sectores populares distribuidos por todo el país, que se identifican con ese partido en sus diferentes expresiones, no importa si sea de izquierda o de derecha el candidato de turno, y por lo tanto todo eso termina de constituir una mayoría aplastante. Esto nos plantea, por ejemplo, algunos interrogantes sobre cómo entender qué es el centro en la Argentina, porque probablemente cuando hagamos una lectura ya después de octubre vamos a encontrar que tanto Macri como Cristina buscaron el centro, ¿verdad? Cristina incorpora la fórmula a Alberto Fernández, que era dentro del mapa de los candidatos kirchneristas, era como el más moderado de todos y que tenía aparte algunas habilidades particulares que le hicieron probablemente ser designado por la expresidenta en materia de conformación de coaliciones. Tal vez desde hacía más de un año había en el conjunto del peronismo algún consenso acerca de que había que construir una unidad, una nueva coalición peronista, pero tal vez Fernández ganó ese espacio porque era el que mejor sabía cómo hacerlo. Tal vez Felipe Solano tenía esa habilidad de reunir a los gobernadores, o tal vez algún otro candidato que podamos haber pensado no tenía esas aptitudes personales. Tal vez esa es una explicación. Pero yo creo que Macri quiso hacer lo mismo cuando nombra a Pichetto. Porque en un país dominado por el eje izquierda-derecha, como puede ser Francia o Estados Unidos, el centro es aquel que puede tender un puente entre votantes de ambos polos, ¿no? El centro es aquel que puede ser votado tanto por centro-izquierdistas como por centro-derechistas. Ahora, en un país dominado por la división peronistas-antiperonistas, el centro es aquel que puede justamente tender un puente entre esos dos mundos. Fernández creo que saca esa montaña de votos en las PASO porque tuvo esa habilidad, ¿no? Como decía Rosendo en otras presentaciones, esta Argentina de tercios, Fernández tuvo la capacidad de apelar a otros votantes, cosa que evidentemente Macri no pudo tener, y evidentemente Pichetto no sirvió para eso. A mí me sigue sorprendiendo este giro a la derecha de Pichetto, con esas declaraciones medio que realmente no tienen impacto electoral, como decir que Axel Kicillof fue marxista o ese tipo de cosas, porque no era lo que se esperaba de Pichetto eso. Se esperaba de Pichetto que él arrimase a la coalición Cambiemos, votantes peronistas, y terminó discutiendo o dirigiéndose al sector más convencido, conservador del voto de Macri. O sea que realmente Pichetto no aportó nada, ni en términos institucionales, en términos, digamos, de la política federal argentina, ni tampoco en términos discursivos. Ahora, esto también nos deja entonces un interrogante de hacer este balance ya de 30 años desde aquel triunfo fundacional de Carlos Menem, digo fundacional porque se fundó la nueva hegemonía neoperonista, acerca de cómo va a evolucionar el eje peronismo-antiperonismo, que venía siendo muy presente, estuvo muy presente en los últimos años, pero en la medida que los peronistas tengan la capacidad de ocupar el centro, como parece que lo está logrando esta vez Alberto Fernández, los antiperonistas van a tener que reacomodarse porque van a terminar a descubrir que la polarización con el peronismo es insuficiente e inclusive contradictoria. Ahora, bueno, cambiemos. Estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que dijo Patricio. Cambiemos no termina tan mal, el balance no va a ser tan malo en materia legislativa. Macri va a demostrar ser exitoso en retener el núcleo duro del electorado a pesar de un ciclo gubernamental, reitero, según Mirta Legrand, fracasado. Va a tener también, por otra parte, el triunfo casi diría tanto electoral como moral de aquellos que proponían algo distinto a lo que proponían Macri y Marcos Peña, de hacer una suerte de purismo en la coalición. Tanto el triunfo de Cornejo, que era una de las voces más importantes en pedir la ampliación de la coalición Cambiemos hacia el peronismo, hacia la Baña, hacia Urtubey. También creo yo que Rodríguez Larreta formaría parte de este conjunto de ganadores morales, porque él también decía cosas parecidas, también la decía en alguna medida María Eugenia Vidal, y los peronistas pro, que también insistían lo mismo. Por lo tanto, todos aquellos que proponían otra estrategia van a ser ganadores tanto en los votos, porque así como es muy probable que, casi seguro diría que
Alberto Fernández repita su desempeño de las PASO, también parece muy probable que Rodríguez Larreta gane en la ciudad. Por lo tanto, aquellos que van a subsistir en este futuro ciclo, que van a tener una ventaja, y es que también el presidente emergente, probablemente Fernández, va a tener un gobierno muy duro por delante, por lo tanto va a haber algún espacio para algunas victorias discursivas de la futura oposición. Van a tener sin dudas algún tipo de reivindicación. Y bueno, terminaría acá para poder pasar el balón a Rosendo. Bueno, muchas gracias, Julio. Voy a agregar un par de comentarios antes de pasar a recoger, ¿no es cierto?, las opiniones y los comentarios de ustedes. Bueno, yo creo que han sido dos muy buenas exposiciones, ¿no es cierto? Yo agregaría lo que planteó, ¿no es cierto?, Talavera de los antecedentes, ¿no es cierto?, para revertir o no revertir. Agregaría el tema de las reelecciones. Es decir, desde el 80 para acá, en América Latina, 42 presidentes se presentaron para ser reelectos. Solamente 2 no lo lograron. En el año 2003, ¿no es cierto?, se relevaron 200 casos de segunda vuelta en todo el mundo, así como decía. No había un solo caso en el cual sucedió lo de Argentina, que el que quedó primero renunciara a competir. Había casos, sí, donde alguien que había quedado 15 puntos, 12 puntos, 14 puntos más abajo renunciara a competir. Pero lo que se dio en Argentina en el 2003, ¿no es cierto?, de que el que quedó primero renunciara a competir, no había un solo antecedente de balotaje en este tipo de, ¿no es cierto?, de circunstancias. Pero retomo una idea que planteó Julio Burman, que para mí es, bueno, lo hemos venido conversando acá inclusive ya hace meses, ¿no? Es decir, que es el tema del peronismo. Julio dice ya una nueva etapa, ¿no es cierto?, donde el peronismo pasa a ser el sujeto central del análisis político. Y esto yo creo que es así, ¿no? A mí me dicen, bueno, cuando llega un embajador extranjero a la Argentina y dice, mira, a ver, explíqueme una cosa de la política argentina que no entiendo. ¿Qué es el peronismo? No, pues me van a ver, ¿qué es el peronismo? Yo digo, mire, partido, movimiento, doctrina, ideología o cultura. ¿No? Partido, movimiento, doctrina, ideología o cultura. El peronismo es las 5 cosas al mismo tiempo. Pero en esta etapa histórica, la nota dominante que es una cultura política. Y lo que acá hay que ver que el peronismo, es decir, como cultura política, está teniendo una extensión a todo el sistema político, ¿no es cierto? En última instancia, cuando uno hace esta cuenta muy simple, las tres primeras fórmulas presidenciales, ¿no es cierto?, de la Argentina, que sumadas están en las PASO en el 86% de los votos. De los 6 integrantes de las 3 fórmulas, 5 son peronistas, pero 5 son peronistas que se asumen como peronistas. Nadie ha dejado de asumirse como Pichetto, ha hecho una alianza con Cambiemos, porque siempre dice, yo sigo siendo peronista. Y cuando yo bajo al terreno anecdótico de la política, que a veces no se agrega en cuestión, están pasando cosas que en realidad parecían que no iban a pasar más. Cuando 33 dirigentes del PRO, no de Cambiemos, del PRO, de primera línea, lo reciben a Pichetto cantando toda la marcha peronista en versión Hugo del Carril, ¿qué es eso? ¿Ideología? No. ¿Doctrina? No. Eso es cultura política, ¿no es cierto? Es decir, donde aparecen cosas, digamos, ¿no es cierto?, como que Rogelio Frigerio es peronista porque fue subsecretario de provincia de Roque Fernández en la segunda presidencia de Menem. ¿Correcto? Es peronista porque fue subsecretario de provincia de Roque Fernández en la segunda presidencia, ¿no es cierto?, de Menem, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Acá hay algo. ¿Cómo? ¿No es cierto? Cuando hace un par de meses, esto es cultura, ¿no es cierto?, los manteros senegaleses en La Plata resistían el desalojo policial, cantando en un idioma medio extraño la marcha peronista. ¿Me acuerdas? ¿Pero qué es eso? Digamos, es decir, los manteros senegaleses resistiendo el desalojo policial cantando la marcha peronista. Esto es, mi opinión, cultura, esto no es ideología, es cultura. Entonces acá hay un punto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el peronismo como cultura política, creo que es lo que se va extendiendo, ¿no es cierto?, cada vez más. Y más allá, hasta la simbología del peronismo, que muchas veces se lo dio por muerto,
la simbología del peronismo sigue funcionando. La simbología, inclusive, pasa a ser utilizada por sectores, actores, que en realidad no han tenido una militancia, ¿no es cierto?, una militancia peronista. Y cuando esos 33 dirigentes del PRO lo reciben a Pichetto cantando la marcha peronista en versión Hugo del Carril, ¿no es cierto?, como para marcarla, uno solo de los 33, por razones de edad, había militado en los años 70, que era Eduardo Amadeo. Uno solo. Todos los otros, hasta por razones generacionales, no habían militado en los años 70, 40, 45, 50, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces acá hay un fenómeno, ¿no es cierto?, con el peronismo singular, que como objeto de investigación académico, yo creo que va a generar, siempre el peronismo ha generado un interés por su singularidad. Y creo que ahora el peronismo aporta nuevas notas, ¿no es cierto?, en este sentido. Agregaría un dato que a mí me parece muy relevante en la política argentina. Alberto Fernández es un presidente porteño. Es el primer líder peronista porteño. Es decir, en este sentido. Y este es un dato estructural de la política argentina. Que es una situación con la cual, fíjense, desde que hay jefe de gobierno electo en la ciudad de Buenos Aires, reforma del 94, año 96, de los 3 jefes de gobierno, ¿no es cierto?, electos hasta ahora, 2 llegaron a la presidencia, de la Rúa y Macri. El que no llegó fue Ibarra, y a lo mejor porque tuvo un accidente con Cromañón en el medio. Y la red hoy por hoy uno lo ubica y aparece con alguien en un escenario donde el peronismo vuelve a ganar y el único territorio relevante en manos de la oposición y del PRO en particular sea la ciudad de Buenos Aires con una proyección. Pero Alberto Fernández, el peronismo porteño siempre fue una expresión política en el universo del peronismo extremadamente débil, porque el peronismo porteño, ¿no es cierto?, además de la debilidad del distrito, era una fuerza que no ganaba las elecciones, a veces salía tercero, rondaba del 20 al 25, y sin embargo, el presidente del peronismo es del distrito porteño. Y esto para mí, más allá de las capacidades que se señaló de Alberto Fernández desde el punto de vista político, acá hay una realidad. Es decir, la reforma del 94, combinada con la transformación del sistema de medios de comunicación del país, le han dado a la ciudad de Buenos Aires, como protagonista de la política, un peso enormemente mayor que en el pasado. Es decir, hoy, de aquí a acá, ¿no es cierto?, a Tierra del Fuego, Ushuaia, se ve la misma televisión al mismo tiempo. Hace 20 años no era así. Entonces, hoy, un jefe de gobierno porteño, ¿no es cierto?, se lo ve en la pantalla de la televisión en todo el país, más que al gobernador de la provincia. Porque lo que pone aparece, ¿no es cierto?, C5N, TN, América 24, la información. Es decir, lo que sucede en la 9 de julio se ve en todo el país simultáneamente. Esto le da al jefe de gobierno porteño y a la política porteña un protagonismo nacional. Está mucho más presente en todo el país el jefe de gobierno porteño que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? Con quien sucede casi ya la inversa de lo que sucede con la política del porteño o el jefe de gobierno, ¿no es cierto?, porteño. Más allá de las constantes históricas, ¿no es cierto?, de que, opinión, yo creo que Vidal es el 15º proyecto presidencial bonaerense fracasado. El 15º proyecto presidencial bonaerense fracasado. Pero este tema de la ciudad de Buenos Aires con un protagonismo político nacional es un tema nuevo en la política argentina, porque antes no había jefe de gobierno electo en forma directa, la estructura de medios no funcionaba como funciona ahora, los medios no jugaban, no era el gran teatro de operaciones de la política, y en particular la televisión, ¿no es cierto?, como es ahora. Yo agregaría a todo lo que se dijo, para no extenderme demasiado, que acá aparece un interrogante de una etapa en la cual probablemente, ¿no es cierto?, el frente por todos sea el que gobierne. Bueno, vamos a un peronismo claramente bicéfalo, con 2 cabezas. Uno es el presidente y el otro es el vicepresidente, ¿no es cierto?, bicéfalo. No es fácil para el peronismo en el poder la bicefalía, ¿no es cierto? Cuando fuera del poder es más fácil, ¿no es cierto?, un liderazgo más atomizado, más fraccionado, ¿no es cierto?, más discutido. Ahora, el peronismo del poder, peronismo bicéfalo,
yo diría, lo más cercano me parece que hubo fue la experiencia Kirchner-Duhalde, digamos, donde había una cierta bicefalía en materia de poder, que se fue resolviendo y es un precedente a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en ese sentido. Hay una situación absolutamente inédita, que es un vicepresidente eligiendo el candidato a vicepresidente, donde también es muy difícil encontrar otro caso en la política comparada de un vicepresidente, ¿no es cierto? Pero acá aparece una pregunta planteada, ¿no es cierto?, con este tema de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Y un peronismo donde también, ¿no es cierto?, es decir, planteo que acá hay vamos a poder ver la política en dos formas, ¿no es cierto?, es decir, el peronismo, la amplia coalición peronista de un lado y el no peronista del otro lado. Pero también vamos a ver, por otro lado, posiblemente un conflicto interno del peronismo que se va también a derramar, ¿no es cierto?, a toda la sociedad, en la cual el resto de la sociedad no va a ser, diríamos, un espectador, ¿no es cierto?, sobre todo en una situación tan difícil como la que enfrenta la Argentina, ¿no es cierto?, en este momento. ¿No es cierto?, para terminar, dos palabras del Congreso, ¿no? A mí me decían, bueno, ¿cuál va a ser la relación de fuerzas en el Congreso que viene? Yo digo, miren, desde cierto punto de vista numérico no va a cambiar nada. No olvidemos que el número de la primera vuelta es el que define la cantidad de diputados de la Nación en términos proporcionales. Y el número de la primera vuelta define los 8 distritos donde se renuevan senadores, el 2 y 1 cómo se reparte. Si yo hago un ejercicio y tomo el resultado de las PASO y proyecto el resultado de las PASO, ¿cuántos legisladores tendría cada partido? Si repitiéndose eso. Bueno, si Cambiemos repite la primera vuelta lo que obtuvo en la PASO, como dijo Talavera, Cambiemos cantidad de legisladores, prácticamente no pierde. O perderá 3, 4, 2, o a lo mejor gana 2, 3 también, correcto, en ese punto. No, claramente no va a ser una mayoría, pero es ¿no es cierto?, una minoría sólida. Siempre que, y esto yo no lo doy por cerrado, Cambiemos mantenga su cohesión política. Cambiemos mantenga su cohesión política. Tema que creo que hay que ver si se mantiene, ¿no es cierto?, o no se mantiene. Porque esto va a depender de dos cuestiones. Uno, como dijo Julio, yo creo que lo probable es que Larreta sea reelecto. Absolutamente seguro que sea reelecto, y él lo tiene absolutamente en claro que tiene que ganar en la primera vuelta. Hay balotada 50, no balotada de 45, 40 con 10 puntos, de ganar en la primera vuelta. En la segunda vuelta a Larreta se le complica. Primero porque queda su segunda vuelta el 24 de noviembre. Y si ya el 27 de octubre se definió, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, y ya hay un presidente preelecto, esa soledad en el distrito, en un contexto político muy adverso, le puede hacer difícil, ¿no es cierto?, la segunda vuelta. Pero acá es donde, entonces hay que ver, eso lo probable es que sea reelecto, pero eso tiene que resolverse. Siendo reelecto Larreta, yo creo que la propia dinámica del poder y cómo funciona el PRO en su relación con el poder, la dinámica va a ser que, ya sea, ¿no es cierto?, el papel de, ¿no es cierto?, que también planteó Talavera, de Macri como futuro líder, o el papel de Vidal como futuro líder, me da la impresión que Larreta va a desplazar a esa figura. Ahora, el otro punto es el radicalismo, ¿no es cierto? Es decir, el radicalismo, a mí me parece, digamos, así como el triunfo de Mendoza, ¿no es cierto?, le ha permitido recuperar, volumen político y autoestima, las dos cosas. La derrota en Neuquén capital y la derrota en 5 capitales de provincia está planteando todo un debate interno. Y el debate interno, cuidado, esta experiencia nos ha llevado a perder lo que era nuestra propia, hasta lo que en los momentos más adversos habíamos logrado retener, que eran las capitales de provincia, lugares como, ¿no es cierto?, Santa Fe, Córdoba, ¿no es cierto?, Paraná, en Entre Ríos, etcétera, etcétera. Y esto también plantea toda otra discusión, ¿no es cierto?, dentro del radicalismo sobre si el mantenimiento de esta coalición tiene sentido o no sentido, si el partido, ¿no es cierto?, como es que, y este es el otro, digamos, el otro punto. Pero termino con esto, a ver.
si Cambiemos repite, ¿no es cierto?, el número de las PASO, o sea, 1/3 de los votos, para la primera vuelta, vamos a tener un Cambiemos que sí, va a andar, ¿no es cierto?, como dijo Talavera, en el peor de los casos siempre, puede ser 110 o 112 también. En el Senado a lo mejor pierde un par de bancas, pero tampoco este es un cambio sustancial. El punto se produce con el peronismo. Es decir, repitiendo en la primera vuelta el resultado de las PASO, digamos un 49, descontando el voto en blanco, el peronismo no gana una sola banca. ¿Por qué no gana una sola banca? Porque la suma del peronismo en 2015 es lo mismo que esto. Es decir, si uno suma Massa, ¿no es cierto?, Macioli en el 2015, la cantidad de legisladores es, ¿no es cierto?, un poco más que el 49 todavía. Ahora, mi cuenta que me da, en la Cámara de Diputados hoy hay, en la actual composición, 140 legisladores diputados de origen peronista. La mayoría 129. Ahora, al día de hoy, esto va a cambiar, pero el Frente para la Victoria tiene 64 de los 140. El peronismo federal tiene 35 de los 140 y disminuyendo, porque se están pasando al bloque del Frente para la Victoria. El bloque de Massa tiene 13 diputados. El bloque de Solá tiene 10 diputados. Y hay otra cantidad de diputados del bloque de 5, 4, 3, 2, 1, más, ¿no es cierto?, más algunos aliados, como el Frente Cívico Santiagueño, que vos señalaste, que está ahí. Hay 140, pero el kirchnerismo eran 64 de los 140. Y me voy al Senado y todo lo que es de origen peronista, sobre 72 son 44. 48 son los 2/3. Pero el bloque del Frente para la Victoria formalmente hoy tiene 9. El peronismo federal tiene 21. Hay otro bloque, el de Romero, de Salta, que son 5, que son 3 peronistas anti-K, más los 2 del Movimiento Popular neuquino. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es decir, Pichetto, hace 4 años estaba en el bloque del Frente para la Victoria. Hace 2 y 1 en el bloque del peronismo federal. Ahora está en el bloque de Cambiemos. Adolfo Rodríguez Sá exactamente lo mismo. Hace 4 estaba en el bloque kirchnerista, hace 2 estaba en el bloque peronista anti-K y ahora está en Cambiemos. Es decir, el tema, y acá empezamos a ver una característica, ¿no es cierto?, del peronismo, ¿no es cierto?, qué grado de cohesión. Yo tiendo a pensar, como estimación, que inicialmente un gobierno peronista va a poder alinear un 80% de esta masa de legisladores de origen peronista, pero esto después habrá que verlo cómo se articula, cómo, ¿no es cierto?, cómo no se articula. Y esto también tiene que ver con esa característica de la cultura peronista. Bueno, ¿cuántos CAT tendría el peronismo en diputados? En diputados, hoy hay pero ¿cuántos CAT? 64 tiene hoy. Tiene hoy, pero ¿cuántos tendría? Y no tendría mucho más que eso de las listas, no tendría mucho. Ahora, pará. Pero ¿sabés lo que pasa? Es que la gente cambia. Es decir, pues yo voy al ejemplo, es decir, hoy los CAT son 64. Alguien es electo en una línea y después entra a un bloque contrario a esa línea. Pues yo te di el ejemplo de Pichetto y Rodríguez Sá, que además son 2 figuras caracterizadas, que no se mueven en silencio porque su volumen político en 4 años estuvieron en 3 bloques. Pero está diciendo que es más probable que está diciendo que es más probable que pasen de K a peronistas a tu censo que al revés. No te entiendo. Además, vos tenés la otra cuestión. Es decir, hoy mi impresión es que en el Congreso el kirchnerismo va a engrosar sus bancadas. Ahora, y acá viene un tema que para mí es muy importante, es decir, que ya hay una batalla que ya está librando en el Senado. ¿Va a haber un solo bloque o va a haber un interbloque? Uno te puede parecer un detalle menor, no es tan menor. Cristina quiere un solo bloque de senadores de 40 senadores. Uno. Que es lo que evidentemente le va a dar una cuota de poder mayor en el Senado. Del otro lado, el senador Casello, con sus 21 senadores, quiere interbloque, pero no disolver el bloque. Es decir, ahí entras en todos esos matices, diferencias, donde, viste, lo vas a ver al peronismo operativo. Muchas gracias.